Vamos a comenzar con la 8ª reunión científica, que es la de este día, donde la coordinadora de la reunión científica es la doctora María Julieta Odone. Ella es vicepresidente gerontológica de nuestra sociedad, además de una persona muy importante y con mucha trayectoria dentro de la sociología y la antropología, y una investigadora. Y ella va a presentar después a los disertantes. Y el tema es impacto de la longevidad en las sociedades actuales. Bueno, un aviso parroquial les va a pasar el doctor Nemirovsky. No, recordarles que mañana van a salir las invitaciones para participar de la cena de fin de año. El interés de la comisión directiva actual es que esta cena no sea una mera reunión de comisión directiva, sino que sea participativa para todos los socios de la sociedad. La idea es que tenga un valor de cubierto bajo, de manera tal que todos podamos asistir, y cuanto más participemos, más se va a ir abriendo esto de la participación activa de todos en la conducción de la sociedad. Así que bueno, mañana recibirán las invitaciones y comuníquense con la Secretaría de la Sociedad. Bueno, listo. Bueno, buenas noches. Hoy tengo el enorme placer de presentar la mesa, la última mesa del año, sobre un tema muy importante para nosotros, que es el tema de la longevidad. Como siempre decimos, en realidad siempre hubo viejos en todas las sociedades. Yo no puedo no empezar diciendo esto, pero esto es la primera vez en la historia del mundo que las viejas son las sociedades. Nunca hubo tantos viejos que vivan tantos años como es ahora, y todos sabemos que la única población que crece en las sociedades es justamente la de los viejos, y sobre todo los viejos. Entonces, la idea es haber invitado a 3 jóvenes profesionales, muy capacitados ellos, investigadores, que nos hablen justamente del tema de la longevidad y justamente desde 2 puntos de vista. El impacto en las sociedades a partir de Octavio Beramajo, que es especialista en demografía social de la UNLU y es sociólogo de la UBA, y es integrante de la Dirección de Estudios de Seguridad Social de ANSES, tema muy importante en relación a la longevidad y a todo lo que esto va a significar para nuestras sociedades en cuanto a los costos, de alguna manera, del financiamiento de estas personas que están creciendo en las sociedades, y es también profesor visitante de la Maestría en Demografía de la Universidad de Luján, y es especialista en temas de mortalidad, seguridad social y métodos demográficos. También está con nosotros Paula Pochintesta. Paula trabaja activamente en la Sociedad de Geriatría, está trabajando en su revista, colaborando también con Moisés Shapira, y es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora existente en el programa Envejecimiento y Sociedad de la Flaxo y es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Paula viene trabajando el tema también de, comparativamente, y sobre todo de la gran vejez o los viejos, sobre todo con personas de 80 y 90 años y fundamentalmente desde la perspectiva del curso de la vida, lo cual es bastante interesante para enfocar la temática del día de hoy. Y por último, siguiendo las edades, por supuesto, del proceso de envejecimiento, es que lo dejé a Javier Aracaki, que es licenciado y profesor de Sociología. Hoy la Sociología viene fuerte, y algunos que se meten en la Sociología, como el caso de Paula, que es referente de investigación aplicada en el Centro de Capacitación y Formación Continua de PAMI. Pero en este caso él viene trabajando en PAMI bastante investigación y varios temas, pero hoy fundamentalmente lo invitamos porque ha hecho un trabajo bien interesante con el tema de los centenarios.
Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero ustedes recuerdan que hacia fines de los años 90, inicio de los 2000, hubo una reunión invitada por UNESCO, donde fueron los principales países y más envejecidos y más ricos del mundo, donde el planteo era concretamente qué sería de una sociedad con muchos centenarios. Es un deseo de las sociedades actuales y de los países más ricos lograr de alguna manera el máximo de personas que superen los 100 años y el máximo de expectativa de vida. De hecho, hay inversiones importantes y ustedes recuerdan que el gobierno de Estados Unidos le pidió a un filósofo, Harry Moody, que hiciera o planteara cómo serían los escenarios de una sociedad con muchas personas que superen estas edades. Bueno, es un tema que se las trae y por eso hoy tratamos de discutir y problematizarlo a través de estos investigadores jóvenes que nos acompañan esta noche. Bueno, los invito a pasar, así pueden desarrollar sus trabajos. El orden lo eligen ustedes, yo les puse este orden, pero... presentación, se supone que... ¿Cuál? Arriba. Paula, ¿empezás vos o empezás vos? Como quieran. Está bien. Bueno, empezás vos, Javier, con los datos duros. Sí. Hola, ¿se escucha? Hola, buenas noches. Gracias, Julieta, por la presentación. Mi nombre es Octavio Gramajo. Ya mi currículum lo dijo ella. Antes que nada les doy las gracias de todo corazón por estar a las 21 horas acá, pudiendo estar con sus familias haciendo otras cosas, así que valoro mucho el gesto. Así que lo único que les puedo prometer es tratar de que se pase rápido para todos. Yo soy demógrafo en realidad. Trabajo con temas de mortalidad diferencial, pero también trabajo en la ANSES y tenemos que saber algo de seguridad social. Así que vengo a hablarles de esto. Son punteos generales, ideas generales. Hablo como yo, Octavio Gramajo, no hablo representando a mi institución, así que todas las opiniones son personales, para que mañana no salga en ningún comentario, ningún tuit, nada de la ANSES dice tal o cual cosa. Así que me hago cargo de que todas las opiniones son mías. Acá el título del tema es el incremento de la esperanza de vida y los desafíos de los sistemas previsionales. Como bien mencionó Julieta, estamos envejeciendo, todas las sociedades están envejeciendo y ese es un proceso que es irreversible. Hoy día, 2015, 2016, 2018, tenemos un 10% de la población que es mayor de 65 años. ¿Qué va a pasar? De ese 10%, el 60% son mujeres. Y a medida que tenemos edades más avanzadas, el porcentaje de mujeres tiende a incrementarse. ¿Por qué? Porque los varones van muriendo. Las proyecciones de CEPAL, es medio raro porque estoy mirando acá, pero en realidad tendría que apuntar acá. Podés hacerlo desde acá si querés y lo ves más claro. Vamos a probar desde acá. Las proyecciones de CEPAL nos dicen que para el 2050 este número se va a duplicar y el 20% de la población va a ser mayor de 65 años. Hablamos de 10 millones de personas. El 5% va a ser mayor de 80 años, el 1% va a ser mayor de 90 años y que Javi les diga cuánto van a ser mayores de 100 años después. La esperanza de vida generalmente es el indicador que se usa para medir el tiempo vivido por una cohorte. Es un indicador muy conocido en demografía, en seguridad social, en estudios actuariales, que es el que básicamente dice cuánto tiempo vamos a vivir. Es más útil que una tasa de mortalidad y es el que básicamente indica cuánto tiempo se pagan las prestaciones de la seguridad social. Si hoy, por ejemplo, la edad de retiro es a 65 años, calcular la esperanza de vida a los 65 años nos va a decir cuánto tiempo en promedio se paga una jubilación o una prestación.
La esperanza de vida al nacer, ahí la tenemos, es de 72 años para los varones y 80 para las mujeres al día de hoy. Y la E65, que es la esperanza de vida a los 65 años, es de 15.5 para los varones y de 19.4 para las mujeres. O sea, en promedio, haciendo una simplificación, las prestaciones para los varones se pagan durante 15 años y para las mujeres casi 20 años. Cada vez tenemos más viejos, hablando mal y pronto, sí. No solo porque la mortalidad es menor, sino también porque la fecundidad es menor. Por lo tanto, las mujeres eligen tener menos hijos, las familias tienen menos hijos. Es un fenómeno que es lento, no es tan pronunciado en Argentina, pero es irreversible. Sería muy raro, muy inusual que la fecundidad en Argentina tienda a subir. ¿Qué significa esto en términos de envejecimiento? Que van naciendo menos personas, menos futuros activos para sostener las cargas y las necesidades de los adultos mayores, no solo en términos de aportes, sino también en términos de demanda. No sé, personas cuidadores, médicos. Por lo tanto, tenemos dos tipos de oferta, la oferta económica y la oferta de servicios en general. ¿Qué significa esto? Muchos hablan del bono demográfico, que es un momento donde se tienen que hacer inversiones para garantizar que esta transición al envejecimiento sea lo más suavizada posible, lo menos drástica posible, que no haya un desbalance grosero de oferta y demanda. Un sistema previsional bueno cumple con tres grandes pilares, ¿sí? La cobertura, la sostenibilidad y la suficiencia. Muchos sistemas previsionales tienen 1, 2 o 3. Fíjense que puse acá en el medio, esto sería un sistema ideal porque garantiza estos tres factores. Hay sistemas que tienen suficiencia y cobertura, hay sistemas que tienen cobertura y sostenibilidad, pero bueno, la idea queda clara, ¿no? La cobertura en Argentina es un problema resuelto, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque casi todos los adultos mayores tienen una prestación o tienen derecho a una prestación, ¿sí? Primero por las sucesivas moratorias en su momento, hoy existe la PUAM. Por lo tanto, si un adulto mayor de 65 años quiere tener una prestación, probablemente la pueda obtener, ¿sí? Los estudios de la ENAPROS, de la EPH, registros de la Seguridad Social, el censo, incluso hablan de un nivel de cobertura altísimo. Sin embargo, el hecho de que perciban una prestación no implica que esa prestación sea buena o suficiente para garantizar las necesidades en la vejez. O sea, la cobertura es un problema resuelto, pero lo que nos importa también es que sea suficiente. Y eso es un tema bastante discutible, si alcanza o no. Porque también están las cuestiones de lo que percibimos, lo que gasta. Es muy difícil quizá calcular una canasta con precisión para las necesidades de la vejez. Y los métodos que tradicionalmente miden la pobreza, que son las NBI y el método de línea de pobreza, percibieron que la mayor reducción se dio en el grupo de mayores de 65 años, principalmente por el incremento de la cobertura y la recomposición del nivel de las prestaciones, si bien es verdad que todavía falta un montón. Incluso hay un problema, porque según el método de la línea de pobreza, una jubilación mínima es insuficiente para que un adulto mayor sea considerado no pobre, aunque sabemos que no es el caso en la realidad. Por ejemplo, acá si vemos la tendencia de la línea de pobreza a lo largo del tiempo, se observa cómo el grupo de adultos mayores está acá, en el 2003, y cómo fue bajando esta percepción. Y este es el grupo de infantes, ¿sí? De 0 a 14. Las líneas tienen el mismo comportamiento suavizado, pero lo que seguimos es que con el método de la línea de pobreza, con todos sus efectos, el grupo que claramente presenta una menor pobreza es el de los adultos mayores. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto de esto es veraz? Es discutible, obviamente, según lo que se considere aceptable o no. Si vemos cómo es la reducción relativa en el periodo, se observa que las mayores reducciones se dieron acá en el grupo de 65 y más.
bajó de un 39% de un periodo a otro inter-EPH, la que bajó un 62%, pero eso básicamente responde a un incremento de la cobertura. ¿Por qué? Porque básicamente ya no, casi todos los adultos mayores perciben algo, quizá no es mucho, pero es algo. Y al margen de eso también hay otros problemas, que los métodos de NBI y línea de pobreza no tienen en cuenta otros aspectos del envejecimiento como la necesidad de los remedios. En la canasta básica, por ejemplo, no tenemos tantos remedios, no tenemos un montón de cuestiones esenciales que hacen el envejecimiento. No sé, la canasta que hace Semino sí las considera, pero, no considera pero también considera el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco consideran las necesidades que tienen los adultos mayores en la vejez, como a medida que disminuyen sus capacidades funcionales. No sé, las cadenas de cuidado, muchas veces asistencia familiar, redes de ayuda. Por lo tanto, el problema de la suficiencia es un problema abierto. Es decir, la cobertura está resuelta, la suficiencia, según esto, pareciera que sí, pero en realidad no, porque hay un otro montón de aspectos que van más allá de los métodos de la línea de pobreza que no están considerados. Bien, con la reducción de la mortalidad y el incremento de la esperanza de vida de los adultos mayores, también incrementa el gasto. Es antipático decirlo, pero lo cierto es que los gastos son cada vez mayores en seguridad social, a medida que las poblaciones envejecen, a medida que hay menos activos. Por lo tanto, la reducción de la fecundidad implica que hay menos aportantes para cada vez más pasivos, tanto de jubilaciones, que están financiadas con aportes y contribuciones, como de pensiones universales, las PUAM, que se aportan con rentas generales, o sea, vienen de los impuestos. Un trabajo de proyecciones hecho por ANSES dijo, bueno, ¿cuántos de estos jubilados de hoy, de estos activos de hoy van a poder jubilarse con una jubilación de 30 años de aporte? La proyección dice que es aproximadamente el 50%. Es decir, en 2050, con un escenario moderadamente optimista, vamos a tener 50% de jubilados, 50% de PUAM. Si consideramos que la PUAM no hay ningún retoque, ninguna modificación para tener una prestación intermedia. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para garantizar la sostenibilidad de los sistemas? Son todas medidas relativamente antipáticas, como bajar el nivel de las prestaciones, aumentar la edad de retiro, aumentar la carga impositiva para los aportantes, incrementar la relación entre aportantes y pasivos, o sea, no sé, que tiene mucho que ver con incrementar la edad de retiro, o poner incentivos para que sigan aportando después de los 65 años. Lo importante acá no es que hay una sola respuesta, sino que hay que distinguir las soluciones que son parches y las soluciones que son más estructurales. Por ejemplo, si aumentamos la edad jubilatoria 2 años, está bien, es un poco de pan para hoy, pero hambre para mañana, porque en breve vas a tener el mismo problema. Pero, por ejemplo, aún así en 2050 vamos a tener más activos que pasivos. Por ejemplo, vamos a tener 25 millones de activos, de los cuales 14 serían potenciales aportantes del CIPA, contra 10 millones de pasivos. O, por ejemplo, se habla mucho del trabajo del futuro, de la educación, de la productividad. Hoy, por ejemplo, tenemos una persona que maneja un tractor. Quizás el día de mañana tenemos una persona que maneja 15 tractores con un botón. Por lo tanto, es un trabajo más productivo, por lo tanto, es un trabajo... no necesitamos que haya 15 personas. Y también hay otro tema, que es el hecho de que si tenemos un 50% de pensiones no contributivas, como son las PUAM, ¿se puede pasar a un sistema no contributivo a largo plazo? Es algo que no tenemos claro, no sabemos. Probablemente en Argentina no se puede hacer, pero si en un punto tenemos un 70, 80% de pensiones no contributivas, ¿por qué no? Es una cosa que dejamos a futuro. Con trabajo de mayor productividad, idealmente se pueden generar las condiciones para garantizar que los sistemas sean sostenibles. ¿Y qué otros beneficios son considerados por una vejez digna? En el día de mañana, ¿qué es lo que más nos va a interesar? ¿Que los adultos mayores tengan ingresos propios o que tengan sus necesidades satisfechas? No sé, una mejor cobertura de salud, una
otra cuestión de gastos garantizados. Hoy tenés un sistema de salud y un sistema de seguridad social absolutamente fragmentados, cuando en realidad quizás la idea es que sean integrales y una misma prestación le dé no solamente una prestación económica, sino también una prestación de salud y una prestación de cuidado. Estas son proyecciones que hice yo en base a datos del INDEC, a las proyecciones del INDEC, que dicen que en 2050, en promedio, los varones van a vivir 80 años y las mujeres van a vivir 85 al nacer. Y la esperanza de vida a los 65 años, ¿se acuerdan que era la referencia para pagar nuestras prestaciones? Hoy tenemos de 16 en ambos sexos a 20 en ambos sexos. O sea, vamos a tener 20 años en promedio para pagar cada prestación. 20 años de etapa pasiva para sostener. Nada, básicamente para ir cerrando con esto, la idea es que el envejecimiento es un proceso lento pero irreversible, así que hay que prepararse y estar atentos. La cobertura en Argentina parece que es un problema resuelto, pero no queda tan claro si la suficiencia y la sostenibilidad están resueltos. Y a la hora de pensar reformas y repensar la seguridad social es importante distinguir las soluciones temporarias de las soluciones estructurales que son las que van a garantizar la sostenibilidad del sistema. Dicho de otra forma, es hacer más con menos. Ese es el desafío que tenemos. No vamos a inventar la pólvora, pero sí es hora de que las políticas públicas estén fundamentadas con datos, no tanto con supuestos, sino con datos, con escenarios, con proyecciones, para garantizar de que efectivamente, básicamente, no choquemos la moto, como se dice. Así que bueno, muchas gracias. Nuevamente les agradezco por estar acá y por su paciencia. ¿Sí? Dejamos las preguntas para el final, es decir, damos las 3 conferencias y luego discutimos todos, ¿sí? Bueno, buenas noches. Reitero el agradecimiento de mis compañeros por estar acá acompañándonos un miércoles a esta hora para hablar de longevidad. Bueno, yo por ahí, como decía Julieta, voy a trabajar desde la perspectiva de curso de vida y por ahí, antes de dejarles respuesta, lo que voy a plantear son más bien preguntas. A partir de estos interrogantes que ya comenzamos a hacernos hace un tiempo con Julieta, estudiando lo que se llama la gran vejez, ¿no? Estas trayectorias de personas que transitan los 80 y más. La idea acá me parece es poder pensar la buena longevidad o la longevidad de aquellos que llegan bien. Esto no implica desconocer que hay momentos de dependencia, fragilidad, pero vamos a ver algunos datos que en lugar de lo que se cree y también rompiendo bastantes mitos en relación al envejecimiento, son muchos más los que llegan bien que los que llegan mal. Entonces, por ahí la idea es estudiar cómo llegan o cómo hacen los que llegan bien para poder promocionar esos modelos de longevidad. Un poco con esa idea, partiendo de la perspectiva del curso de la vida, es que yo pensé este trabajo, ¿no? Haciéndome estas preguntas. ¿Cuáles son esas transiciones, esos puntos de inflexión que se identifican en la trayectoria de personas de 80 y 90 años para poder entender en qué condiciones llegan a la longevidad? Para eso tomé parte de mis datos de la tesis doctoral. Para poder entender el envejecimiento como un proceso diferencial, la perspectiva de curso de la vida nos da esta herramienta útil de pensar en términos de cohortes que se mueven en el tiempo histórico y que son impactadas tanto por eventos históricos, sociales, como por eventos físicos, psicológicos. Digamos. Es en este entramado que uno puede entender la diferencia, ¿no? Todo esto está cruzado por género, nivel socioeconómico y demás, y ahí podemos entender que las cohortes envejecen de distinta manera. Este es un modelo de trayectoria de envejecimiento y salud que se hizo en base a un estudio longitudinal en Europa, digamos, en el equipo del profesor Lalib de Pinet, que lo que muestran estos estudios, digamos, hechos con personas de 80 y más, es que más del 50%
de las personas de 80 y más transitan los dos primeros tipos de trayectoria. Es decir, que hay muchas personas que mueren sin jamás haber transitado un momento de dependencia y algunos mueren siendo frágiles, es decir, que necesitan apoyo para una o dos funciones, pero que conservan un gran potencial, un gran potencial de autonomía y capacidad sociofuncional. Un poco con esta idea es que me puse a pensar las condiciones de la buena longevidad. Trayendo esto a un escenario más local, con datos de la encuesta PISAC que Julieta publicó este año, datos que tienen que ver con el análisis de las personas mayores, vemos ahí los porcentajes de las personas que necesitan ayuda para vestirse, bañarse o desplazarse. Grosso modo podemos decir lo más importante, que en todas las regiones más del 85 y 90%, vemos ahí en Cava 95%, en Gran Buenos Aires 91%, es decir, no necesitan ayuda para todas estas funciones, es decir, que viven con una gran capacidad de autonomía. Y eso es importante para poder pensar la gran longevidad, la gran vejez. Estos datos tienen que ver con un proyecto que financió la Universidad de Buenos Aires, del cual formé parte y dirigió Julieta, que tiene que ver con la percepción de la salud y coincide con casi la mayoría de las investigaciones que muestran que las personas mayores tienen una muy buena percepción de su salud, ¿no? Lo que tiene que ver con su sensación de autonomía, ¿no? Que estamos hablando de autonomía en términos de capacidad de decidir, no simplemente pensando en capacidad física. Y ahí vemos el porcentaje por edad, ¿no? De las personas más de 80, de un 62%, lo cual es importante. Estos datos corresponden a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una encuesta que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. La cuarta edad, a partir de la década del 80 y con el aumento de la esperanza de vida, empezó, a partir de estos estudios longitudinales, a ser pensada o a ser desmitificada y separada, ¿no? de esta conceptualización que la unía a la dependencia, a la decrepitud o al déficit físico y mental. Y justamente, como yo les mostré en ese modelo longitudinal, lo que se empezó a ver o a discutir es que, digamos, que no todas las personas que pasan la barrera de los 80 transitan un momento de dependencia, es decir, hay un 50% y mucho más, podríamos decir, que mueren independientes. Con esta idea de fragilidad que a partir de esa década, en los 80 y los 90, se empezaron a desarrollar estos estudios longitudinales para estudiar en profundidad cómo se comportan estas cohortes. Yo acá voy a mostrar un análisis de 23 casos que corresponden a la parte de la muestra de tesis doctoral que tiene que ver con personas de 80 y 90 años, los cuales realicé un abordaje metodológico cualitativo a partir de entrevistas en profundidad y la reconstrucción de las trayectorias biográficas. No se va a entender mucho, pero básicamente estas personas, mujeres y varones, eran más mujeres que varones, respetando esta proporción que se da, feminización del envejecimiento. La mayoría eran viudos, vivían solos y habían terminado, digamos, en cuanto a nivel educativo, habían alcanzado el primario completo y en el caso de los varones eran aquellos que habían alcanzado mayor nivel educativo, para tener una idea del perfil. Cuando yo me puse a reconstruir las trayectorias biográficas, vi muchos puntos de inflexión que eran interpretados en términos de pérdida, ¿no? Entonces la pregunta que se abre ahí, bueno, a pesar de haber transitado estos puntos de inflexión, estas personas llegan a los 80, a los 90 en buenas condiciones, un envejecimiento que uno podría definir funcional. Es decir, acá vemos los puntos de inflexión, ¿no? Muertes, el impacto de la viudez es casi una transición que se da entre la tercera y la cuarta edad. Este cambio en el estado civil que tiene un gran impacto y que pocas veces es objeto de políticas públicas, ¿no? Ahí las mujeres quedan como una población muy vulnerable en torno a que vulnerabilidad económica, pero también vulnerabilidad social y de salud, ¿no? Bueno, estas personas transitaron y se repusieron de muchas crisis económicas, de enfermedades, mudanzas y migraciones. La potencia por ahí de la perspectiva del curso de vida es
esto que Elder llama el pensar el timing de las transiciones, cómo estas transiciones se van enlazando unas con otras en el curso de la vida, ¿no? Cómo pueden explicar que las personas, a pesar de haber transitado estos puntos de inflexión, lleguen a una buena vejez. Lo que tiene que ver con los cambios residenciales, las migraciones y las mudanzas se relacionaban en esta corte que, vuelvo un poco atrás, nació entre 1917 y 1932, ¿no? En los inicios de la vida, o bien del campo a la ciudad, o de Europa a Argentina, y en la vejez justamente el cambio residencial tiene que ver con este punto de inflexión que es la viudez, ¿no? Que significa reconfigurar un montón de redes para las personas mayores. Ahí pongo el ejemplo de este varón de 80 años, ¿no? Que emigra del campo a la ciudad, o acá a partir de la muerte de su esposa, este varón de 86 años tiene que mudarse cerca de sus hijos. Yo me acuerdo de la frase textual, me mudaron, ¿no? Tal vez ahí la capacidad de decisión queda un poco restringida, o la autonomía, la posibilidad de poder elegir, ¿no? En términos de respetar a las personas mayores como sujetos de derecho. En cuanto a las pérdidas, vemos puntos de inflexión fuertes en esta corte, como la pérdida de hijos, que esto rompe con la lógica temporal de lo que uno espera, ¿no? Uno espera morirse antes de sus hijos. Muchas de estas personas que llegan bien a la vejez habían transitado, habían perdido a sus hijos y a sus cónyuges. Ahí vemos un ejemplo de una mujer de 92 años, ¿no? Que pierde a su hija, luego a su esposo. Desarrolla enfermedades también ligadas a estas transiciones. En el caso de este varón de 81 años, también ahí vemos la muerte de su hijo menor. La entrevista se hizo en 2010, esto fue en 2007. Varios de ellos habían transitado a lo largo de su vida crisis económicas, ¿no? Y acá señalo el golpe del 55, que para esta cohorte fue importante, ¿no? En lo que hace a la trayectoria laboral y familiar, ¿no? Como el impacto de las trayectorias se tiene que entender como una trama, no son compartimientos estancos, ¿no? La vida de las personas se estructura en base a la trayectoria familiar, a la trayectoria laboral. O crisis financieras que tuvieron que ver con décadas de la dictadura, digamos, podríamos decir la década de los 70 y de los 80, transición democrática. Y acá vemos en el caso de este hombre de 80 años, ¿no? Que debe cerrar su fábrica y como rearmarse en los años 80. O en el caso de este varón de 80 también, que cambia o tiene que cambiar abruptamente de trabajo a partir del golpe del 55. A lo largo de estas trayectorias biográficas lo que se observa es cómo estas personas transitaron enfermedades y pudieron superarlas, estas enfermedades ligadas a otras situaciones que provocaron pérdidas, cambios económicos y laborales, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos pérdidas en el caso de esta mujer, muere su hijo, muere su esposo, ella desarrolla un cáncer de mama. O acá también muere su madre, muere su segunda esposa, digamos, doblemente viudo. También desarrolla un tumor en la columna. Por ahí, como una síntesis primera, uno puede ver en estas trayectorias, por un lado, algo que vimos en la encuesta y que se ve en casi todos los estudios sobre percepción de salud en las personas mayores, una buena percepción del estado de salud, a pesar de los achaques, a pesar del desgaste, y una aceptación de este cambio temporal. Pongo acá algunos verbatim que nos dan un poco la idea de esta sensación, digamos, a pesar de notar una mayor lentitud o de tener achaques o desgaste, la sensación es positiva, ¿no? La estamos llevando fantástico, me siento bien, ¿no? Sigo teniendo voluntad para hacer cosas. Y acá algo interesante en relación a la percepción temporal y a la toma de decisiones. Por ahí si uno tuviera que definir un perfil, la sensación no es de llenar el tiempo, sino de disfrutar el tiempo, de ser protagonistas de, no que el tiempo es algo que se vuelve muy largo del día, sino que estas rutinas cotidianas eran personas que realizaban un montón de actividades y se sentían satisfechas con esas actividades, conscientes de su finitud,
digamos, con una aceptación de la muerte, conscientes de que su tiempo no es infinito, que hay que aprovechar este presente, a pesar de todo, ¿no? Proyectos a corto plazo ligados muchas veces a la abuelidad, es decir, acá aparece la cuestión de la trascendencia como sosteniendo estas buenas vejeces. Y por supuesto, una gran satisfacción con la vida lograda, a pesar de todos estos puntos de inflexión, ¿no? Por eso acá puse algunos verbatim en relación a esto de los proyectos ligados a la trascendencia, ¿no? Poder llegar a bailar un tango con mi nieta cuando cumpla 15 o el día que mi nieto crezca, yo lo veo realizado, puedo partir o parto tranquila. Con respecto al tiempo cronológico, acá hay por ahí una cuestión interesante a resaltar, es que estas son cohortes que no tuvieron predecesores que hayan sido tan longevos, ¿no? Que supervivieron a sus predecesores, a sus propios padres, ¿no? Y aparecían en las entrevistas esta cuestión de nunca pensé que iba a llegar al año 2000, nunca pensé que iba a vivir 80 años, ¿no? Y acá algo por ahí novedoso, como decía Julieta al inicio, ¿no? Que las que envejecen son las sociedades, y esto que es la primera vez en la historia que las que envejecen son las sociedades, cuando uno analiza las trayectorias y lo que se ve es esto, digamos, no hay modelos previos de envejecimiento, ¿no? Porque son los primeros que han supervivido, digamos, no tienen a nadie atrás generacionalmente para poder ver modelos de buena vejez, como sí puede pasar en los sucesores de estas personas. Esto es importante, ¿no? El sentir el control de las vidas, ¿no? Seguir activo, en este caso un varón de 86 que seguía practicando la medicina, ¿no? O cuando uno le pide la descripción de las actividades o de las rutinas diarias, bueno, realizan distintas actividades. No hago nada, pero estoy siempre ocupado, ¿no? Esta es como la sensación, y acá también conviene hacer una aclaración en relación a con qué concepto de trabajo fueron socializadas estas personas, ¿no? Con que el trabajo, la idea de sacrificio y esta ética protestante del trabajo que deja poco lugar a poder pensar un tiempo de ocio, ¿no? Porque está muy internalizado esto, ¿no? El tiempo que no es productivo es un tiempo que se vive con culpa, ¿no? Que el tiempo hay que ocuparlo en algo, en utilidad, productividad. Por ahí una cuestión para ir resumiendo las conclusiones es justamente cómo entender la longevidad o la buena longevidad en estas condiciones. Se explica por una cuestión, un efecto de cohorte, es decir, es por supuesto que aquellos que tuvieron más y mejores oportunidades tienen más probabilidad de llegar a una buena vejez, pero no llegan todos. ¿Cómo llegan los que llegan? Por ahí mi compañero que estudia centenarios va a poder darnos más pistas sobre esto, digamos. Tener, por supuesto, más oportunidades, mayor nivel educativo, mayor ingreso económico, me abre puertas, pero no es lo único que explica poder llegar, digamos, ¿no? Por eso es interesante estudiar la longevidad. Por eso acá la pregunta es un efecto de cohorte solamente o también hay características de estas personas, o es todo eso junto? Es el contexto que favorece y más las características o las cuestiones individuales, ¿no? Por yo acá destaco esta cuestión de la resiliencia, digamos, transitaron todos estos puntos de inflexión y sin embargo llegaron a una buena vejez. Así que bueno, los dejo más con esta pregunta que con las respuestas, poder estudiar un poco más dos tipos de trayectorias, 1 y 2, aquellos que llegan y mueren independientes o aquellos que mueren frágiles, cómo llegan. Así que muchas gracias. Le voy a pedir, buenas noches, le voy a pedir al compañero el video, si puede ser, pero aclaro una cosita antes de poner un videito de 2 minutitos para arrancar. Bueno, les cuento mientras tanto, mientras está lo del video. Mi nombre es Javier, trabajo en PAMI. En PAMI en el año 2014 nos propusimos un pequeño programa de investigación para analizar 2 grandes poblaciones de afiliados a PAMI, que tiene una característica, que era la vulnerabilidad. Una de las poblaciones son los veteranos de guerra de Malvinas, saben ustedes que los tenemos como afiliados en PAMI. De los 23.000 veteranos de guerra que reconoce el Ministerio de Defensa, 19.500 actualmente están afiliados a PAMI. Esa es otra investigación, en otro momento la trabajaremos. Y también la otra población que decidimos investigar es la extrema longevidad que encontrábamos dentro de PAMI, que es la población centenaria, la población de los que tienen 100 años y más.
Antes de comenzar, les cuento un poco cómo pensamos la investigación. La arrancamos de una ignorancia absoluta, que era, primero, en mi caso, y me hago cargo, era primero preguntarme, ¿hay centenarios en Argentina? ¿Tenemos personas de 100 años en PAMI? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué características tienen? No sabíamos nada. Mi prejuicio me daba que cuando pensaba en un centenario pensaba en un señor descendiente de un pueblo originario en Formosa, por ahí, en Jujuy, al lado de un animal de tiro en el campo, y pensaba que a lo sumo en el país había 200 o 300. ¿Estamos? Bueno, lo que le voy a presentar hoy es una parte de la investigación. La investigación la hicimos en una parte cualitativa con algunas entrevistas en profundidad, 33 concretamente, se relevaron 33 entrevistas en profundidad en todo el país en el año 2016, y una parte que es un análisis cuantitativo, descriptivo, sobre la distribución del padrón y característica del padrón, que es sobre lo que me voy a centrar hoy. Pero vamos a arrancar por este pequeño video que hicimos para una presentación en el 2016 con algunas pastillitas de esas entrevistas en profundidad. Yo de noche hago papas fritas y un huevo frito y me lo como. Y no me hace nada. Ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo diría al momento. Quizás tenga que luchar con más de un inconveniente para que resista la mente el sueño sin lacrimar. ¿Qué es lo que más alegre la hizo en la vida? ¿Estás con todos mis hijos? Mis familiares. Momento de felicidad cuando nacieron mis hijos. ¿Por qué cree que llegó a esta edad de 104 años? Porque tuve salud. Porque tuvo salud. Yo comía de todo, salía cuando tenía que salir. Ay, la fiesta que me hicieron ahora, cuando cumplí, siempre me hicieron fiesta. Siempre. Y había que tocaban la guitarra y hasta me puse a cantar. A cantar. Fumando espero al hombre que yo quiero, por los cristales de alegres ventanales. Nunca he estado enojada. Nunca. Bueno, eso es muy lindo lo que nos estás diciendo. Eso me sí, tienes razón. Es una buena forma de mirar. Oh, parece. Entonces todos la deben querer muchísimo, Ajá. porque no se enoja con nadie. Claro. Oh, ¿Y siempre fue así? sí, siempre fui así. Siempre fue así. Yo siempre, toda la vida. Vamos todos nosotros a un lugar. Bueno, como les dije, esa es una pastillita. Son apenas 4 o 5 pedacitos de entrevistas. Son 33 entrevistas. Nos debemos todavía un análisis, así que podemos llegar a compartir una estrategia de análisis. Lo que les voy a presentar ahora son datos duros, datos de padrón, datos cuantitativos, ¿sí? Como les decía hace un ratito, a ver si pasa, ahí está. Bueno, acá los compañeros ya hicieron una referencia al proceso de envejecimiento de la Argentina. Hacia el año 2040 vamos a ser muchas personas mayores. Tiene que ver con la baja de la tasa de fecundidad y con el aumento de la esperanza de vida. Y la población que más va a crecer tiene que ver con la población de 80 años y más, pero la población que más se proyecta que va a crecer en los próximos 20, 25 años es la población de 100 años y más.
Vamos concretamente a las preguntas que motivaron nuestros pasos en la investigación. ¿Cuántos son los centenarios? Yo les dije, calculaba que eran 200 o 300. Bueno, nos encontramos con esta sorpresa. En PAMI encontramos 5.000, solamente en PAMI. ¿Tá? Miren, por ejemplo, en 3 momentos, en el mayo de 2015 eran 4.890, en marzo de 2016 5.183 y en diciembre de 2016 4.944, un número muy estable durante 1 año y medio. Y a su vez el INDEC proyectaba para el año 2015 unos 5.900 centenarios a partir del censo 2010. Por lo tanto es un número muy consistente tomando en cuenta que la cobertura de PAMI de los 80 años y más alcanza cerca del 90% de la población. Entonces acordamos con el grupo de investigación en que estábamos en un número en torno a los 5.000. Antes de venir para acá, hoy a la tarde bajé el último padrón a ver en cuánto andábamos y andamos en 4.700. Es una población muy variable en cantidad de población porque ¿qué edades tienen? Es la otra pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo se distribuye estos 5.000 centenarios? Y encontramos que el 50% tiene entre 100 y 101. La mediana de supervivencia, una vez que una persona cumple 100 años, son 20 meses. ¿Tá? Ahí ya muere la mitad de la población. Vieron que había una persona de 115 años ahí en Gualeguaychú, realmente nos sorprendió, la fuimos a buscar porque nos apareció en el padrón, llamamos, había una referencia, fuimos a buscarla a Gualeguaychú, tenía unos 115 años. Eso en la bibliografía se lo conoce como supercentenarios, que son los que superan los 110 años, pero son muy poquitos. Y aparte, bueno, en el caso de la Argentina es un poco mejor que en otros países, latinoamericanos particularmente, pero la documentación hace 100, 110, 115 años a veces no era tan del todo certera, digamos, muchas veces se las describía después a las personas. Entonces nos quedamos con el grueso de personas para el análisis también general de 100 a 105 años, que estamos hablando casi el 90% de este subuniverso. ¿Cuál es la proporción de mujeres? Se habló acá de la feminización del envejecimiento, no sé si vieron ahí concretamente las entrevistas en profundidad, esa selección aleatoriamente eran todas mujeres, pero de los 33 casos que visitamos, 27 eran mujeres. Entonces, digamos, y es bastante consistente con el número que nos da, que entre los centenarios el 84% del padrón de PAMI son mujeres. ¿Tá? La feminización del envejecimiento se da sobre todo a partir de los 60 años y cuando llegamos a los 100 tenemos que, como les digo, más de 8 de cada 10 centenarios son mujeres. ¿Cuál es la nacionalidad de los centenarios? En algún momento en las discusiones venía por el lado de que tiene que ver con, exagerando lo que voy a decir, con algún gen, un gen polaco, un gen alemán, un gen japonés, qué sé yo, digamos, esto de poder llegar a ser tan longevos. Lo que hicimos para aproximarnos a esta distribución fue ir al censo de 1914, que es la fecha más cercana a la de nacimiento de estos centenarios, y observar que en 1914 en la Argentina el 30% de la población era extranjera. ¿Tá? Entonces lo que hicimos fue ver qué nacionalidad tenían los 5.000 centenarios que estábamos analizando. Y encontramos que 27 más 2, 27% son naturalizados más 2 extranjeros, casi es la misma proporción de extranjeros en nuestro universo que la que había en 1914 en Argentina, con lo cual descartamos la influencia y la tendencia de algún tipo de nacionalidad en la supervivencia a llegar a los 100 años. Entonces empezamos a avanzar un poquito más en ver las personas que componen los hogares de estas personas, de los centenarios. Estos son datos sacados del censo, esto también es un hallazgo que fuimos encontrando en el transcurso de la investigación. Esto es, por ejemplo, la línea más azul son hogares de 3 o más personas, datos nacionales. Y la línea más celeste son hogares de 1 persona. Vean ustedes cómo entre los 60 y los 85 años crece de 13 a 27% los hogares de 1 persona. Proceso de viudez mediante, entre otras cosas, la partida tardía de algunos hijos, y proporcionalmente descienden los hogares de 3 personas en ese periodo. Para los 85 años la mayor parte de la población argentina muere o está muerta. Las supervivientes, que luego serían los que llegan a los 100, vean cómo cambian su lógica de constitución de hogares. Acá empezamos a hablar de los cuidados, los terceros, las mudanzas a familiares, etcétera, todo un universo que se abre en torno a los cuidados, pero que es pasando esta edad de quiebre de los 85 años. Concretamente, entre los centenarios, encontramos que el 57, casi 60% viven en hogares de 3 o más personas, el otro casi 30% vive en hogares de 2 personas y solamente un 15% vive en hogares de 1 persona, pero de los que nosotros encontramos, ninguno vive solo, exclusivamente o autónomo. Todos tienen algún tipo de cuidado o referencia, cuidado externo o familiar viviendo al lado u otro que se acerca en algún momento del día.
¿Dónde están los centenarios? Acá es un poco el hallazgo que encontramos en esta parte del trabajo. Primero, esta es la distribución de los afiliados de PAMI por regiones del país. El 31% de los afiliados de PAMI está en el área metropolitana de Buenos Aires, es proporcional a la distribución de la población argentina, el 9% en el NOA, 7%, Cuyo, Patagonia, y en el centro, que incluye todo el resto de las grandes ciudades del centro. ¿Dónde están los centenarios? Esta es la distribución de la población centenaria. Lo primero que nos llamó la atención fue esta diferencia, de casi 10 puntos. El 35% del padrón general está en el AMBA, pero de los centenarios es el 41% del padrón general. Envejecemos mucho más en las grandes ciudades del área metropolitana. Entonces nos pusimos a concentrarnos en observar el área metropolitana. Esta es otra manera de mostrar los datos de recién, que tiene que ver con lo que llamamos densidad de centenarios, que es la cantidad de centenarios cada 10.000 afiliados de PAMI. ¿Tá? A nivel nacional tenemos 8 centenarios cada 10.000 afiliados, pero en algunas regiones del país ese promedio es menor. En el centro es 8 cada 10.000 y en el área metropolitana es 11 cada 10.000. Ya es superior a la media nacional. Entonces vamos a poner la lupa en el área metropolitana de Buenos Aires. Yendo al área metropolitana, tenemos la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tenemos 39 núcleos poblacionales. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las particiones que hicimos nosotros? Las 10 agencias de PAMI que están en la ciudad de Buenos Aires, más las UGLs o las regionales de PAMI que están en cada uno de los municipios, pero salvo La Matanza, que lo partimos en las 6 agencias de La Matanza, como es un municipio tan largo y tan abarcativo, para ver un poco más el detalle. Recuerden ustedes que en el área metropolitana el promedio era 11 centenarios cada 10.000. ¿Cómo es acá en el conurbano? Segundo cordón del conurbano es menor. Hay menos centenarios cada 10.000 afiliados. Por ejemplo, en Florencio Varela hay 6 centenarios cada 10.000. En Malvinas Argentinas 5, en Moreno 7, en González Catán 3 cada 10.000, en Isidro Casanova 7. ¿A dónde empieza a haber más? Y bueno, sur de capital, los municipios del sur pegados a la capital, los municipios del norte pegados a la capital y San Fernando, pero acá ya tenemos bastante más, 15, 18, 16 cada 10.000 afiliados. ¿Y dónde se concentra la población centenaria? Acá mismo, donde estamos parados. En la zona de Recoleta, Belgrano, saliendo Barrio Norte, saliendo para el lado de Belgrano, Núñez, entrando a Vicente López, San Isidro, yendo para el lado de acá se concentra fuertemente la densidad de centenarios. Vean ustedes que acá tenemos 35 centenarios cada 10.000 afiliados contra los 6 centenarios cada 10.000 que hay en Florencio Varela. 15, 20 kilómetros de distancia. Pero hay una distribución absolutamente inequitativa de la población más longeva. Entonces, inmediatamente, llevado por nuestros prejuicios, dijimos, bueno, en las zonas de mejores condiciones socioeconómicas, evidentemente, hay una mayor probabilidad de envejecimiento o de llegar a cumplir los 100. En algún momento descartamos una hipótesis porque la probamos, que era, ¿será que las personas mayores se van mudando hacia esta parte de la ciudad? Bueno, la descartamos porque efectivamente no había mudanzas después de los 95 años, prácticamente no hay. ¿Con qué está asociado este patrón? Lo que hicimos fue ordenar los 39 núcleos poblacionales desde los donde hay menor densidad de centenarios, Ezeiza, González Catán, La Ferrera y Malvinas, hacia donde hay mayor cantidad de centenarios, concretamente Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Vicente López. Lo cruzamos con el índice de envejecimiento. Índice de envejecimiento es cantidad de personas mayores dividido a la cantidad de niños. Y vimos que son dos variables absolutamente correlativas, con lo cual nos hizo, como primera deducción inmediata, pensar, llegar a tener 100 años no es producto del azar absoluto. Va en absoluta correlación con el envejecimiento de la población. ¿Tá? No es que de casualidad de repente alguien tiene 100. Obviamente después dependerá de los casos individuales, pero la mayor probabilidad de llegar a los 100 es donde la población está más envejecida. Segundo, lo cruzamos con cantidad de hogares con alguna necesidad básica insatisfecha, un indicador clásico socioeconómico bastante estable a nivel sociológico. Y observamos que en los lugares donde hay mayor cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, hay menor densidad de centenarios y viceversa. Entonces ahí empezamos a encontrar alguna correlación entre la posibilidad de llegar a una longevidad extrema y la condición socioeconómica del hogar. El otro dato con el que los cruzamos es otro dato que indica de alguna manera la condición socioeconómica, que son los años de escolaridad. Concretamente tomamos las personas de 25 años y más que habían terminado la secundaria y siguieron estudiando. Es absolutamente correlativa, se pisan las dos líneas con la distribución de centenarios, es decir,
En las zonas donde hay mayor nivel de educación formal, que es una manera indirecta de demostrar mejores condiciones socioeconómicas, hay mayor densidad de centenarios y viceversa. En resumen, cuando busquemos en la Argentina a una persona centenaria, en contra del prejuicio que yo tenía, que les acabo de decir cuando empezamos a hacer el trabajo, no vamos a encontrar a un viejito en Formosa, sino que vamos a encontrar a una mujer, muy probablemente, que comparte el hogar con 3 o más personas, muy probablemente, que vive en una gran ciudad, del área metropolitana de Buenos Aires sobre todo, en un ambiente inmediato con altos niveles de educación formal y necesidades básicas satisfechas, y que se encuentra cuidada por terceros, de una u otra manera. ¿Tá? Esta es la primera caracterización que les queríamos venir a presentar en base a la población de PAMI, y que nos lleva un poco a esta reflexión, a esta parte de la declaración de Alma Ata, en la que plantea que en la búsqueda del máximo nivel de salud posible, su realización requiere de la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector sanitario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3. Muy buenas las presentaciones. Vamos a las preguntas. Sí. Yo quería hacerle una pregunta. Cuando hablamos de las pensiones no retributivas, ahí el concepto es que mientras haya aportantes, ese aportante va a tener derecho a una jubilación. ¿Por qué se especula que para el 2050 puede haber un 50% de pensiones no contributivas? Recibimos las preguntas y después contestamos, hacemos uno y uno. Sí, vamos haciendo. A ver, gracias Julio, ¿no? Gracias doctor por la observación. Es un trabajo hecho en base a unas proyecciones de un actuario, que es Carlos Grushka. Las proyecciones que él hace es en base a, obviamente, muchos supuestos, porque es muy difícil predecir la realidad acá a 35 años. Imagínate, hay gente que trata de proyectar la inflación a 6 meses, proyectar características del mercado laboral y de cómo se comporta la sociedad a 35 años es sumamente difícil. Lo que él encuentra es que Argentina es una sociedad de escasa historia retrospectiva de las contribuciones. O sea, generalmente no sabemos a ciencia cierta, no sabemos con mucha precisión quiénes son los que llegan a cumplir 30 años. Sabemos qué características tienen, generalmente son trabajadores formales de un cierto nivel educativo, de un buen pasado socioeconómico, porque hoy tener una jubilación plena, digamos, es un símbolo de estatus. Hay una diferencia muy grande entre el informal y el que cumplió todos los requisitos de aporte. La conclusión de Grushka es que vamos a tener un problema de que aún con una moderada, o sea, son los supuestos que hace él, aún con un moderado crecimiento vamos a tener un montón de gente que por la alta informalidad del trabajo argentino, hoy tenemos un 40% de informales, esa informalidad es tan alta que va a devenir en que de alguna forma el 50% de los posibles aportantes no llegue con los 30. Quizás llega a 25 años, es verdad, 25 no es 30, quizás en otro tipo de proyección más mejor calibrada, sí, o incluso con una nueva prestación, por ejemplo, que la PUAM no sea 0,29, sino una jubilación para 0,25. Esto es un supuesto de que no hay nuevas moratorias. Supuestamente ahora las moratorias cierran en el 2019 y no va a haber en el futuro. Quizás sí vuelva a haber cosa de que la cobertura contributiva vuelva a subir. Pero esto es como el supuesto extremo, bueno, si no hay moratorias nuevas y haciendo una serie de supuestos de informalidad, de crecimiento, vamos a tener un miti-miti. Quizás sí la realidad, como faltan 35 años, haga algún muñequeo para garantizar una prestación un poco más alta a esta gente y de carácter contributivo. No sé si... que se podría modificar en tanto y en cuanto se revierta la informalidad del mercado laboral.
Y es uno de los puntos que sorprendentemente omití, ahora que lo pienso, pero sí, es claramente cuando el problema de la informalidad es gravísimo, no deja de ser una solución a medio plazo, porque por más que tengas una sociedad de todos formales, eventualmente vas a tener un problema de densidad demográfica, pero sí, es una solución bastante, o sea, combatir la formalidad y la informalidad, sí, claramente va a generar mayores contribuciones. ¿Cómo se hace eso? Y es discutible. En los 90, por ejemplo, se bajaron las contribuciones patronales, pero la informalidad subió, bajo la esperanza de que eso iba a contribuir en mayores aportes. ¿Alguien quiere? Siguiendo con el mismo tema, después quiero preguntar otras cosas, pero se hizo el cálculo de las personas que aportaron todo el tiempo, desde el inicio hasta cumplir la edad jubilatoria. Si esas no son, digamos, verdaderamente mucho más sólidas las jubilaciones, porque es un error que existe acá en el país, en donde bueno, se jubiló a cualquiera que quería entrar dentro del sistema, lo cual arruinó el sistema, y la gente que verdaderamente aportó durante 30 o 40 años, verdaderamente recibió una jubilación honorable. Por el otro lado, ya que estás vos para contestar, ¿qué se hace con respecto a las familias? ¿Hay algún tipo de educación familiar? A ver, vamos por partes. ¿Quieren incorporar la otra pregunta? Porque supongo que va... Bueno. Perdón, vamos a contestar estas preguntas rápidamente, una más y tenemos que cortar porque ya nos vamos de tiempo. El tema, o sea, no tenemos un cálculo de si hay gente que aportó 50 años o no. Lo cierto es que la edad de ingreso al mercado laboral es variable, por lo tanto hay gente que entra a los 23, hay gente que entra a los 24, tendrá 40 años de aporte, pero solo para la prestación se compensan hasta 35. Es que entre 30 y 35 el máximo. Hay otros sistemas de capitalización como el chileno, que sí, por ejemplo, para tener una prestación del 100% te piden 40 años, que personalmente me parece un montón, pero básicamente es como marcar una tilde. Llegaste a los 30, llegaste. Si aportaste de más o menos, y es uno de los principios de solidaridad. ¿Hasta qué punto la moratoria supuso un quiebre o arruinó el sistema? Y es que es discutible. Se trata de prestaciones de bajo nivel, de bajo nivel monetario, y además hablamos de un sistema que pasó del 60-70% de cobertura y una diferencia de esperanza de vida entre los que estaban cubiertos y los que no estaban cubiertos, que era de 10 años, 8 años casi, a una en la cual están casi todos cubiertos con bajas prestaciones, pero la diferencia de la esperanza de vida de los jubilados son de 3 años. Por lo cual, sí, desde un punto de vista financiero es un problema, obviamente. Estás pagando prestaciones que no tenés para financiar, pero desde un punto de vista de salud incluso, o desde seguridad social, redujiste bastante las desigualdades, aún considerando que el sistema es bastante desigual, porque los que ganan más viven más. Por lo tanto, perciben sus prestaciones durante más tiempo. Si una persona cobra la mínima y vive 15 años, cobra 180 prestaciones. Si una persona gana 8 mínimas y vive 18 años, cobra 1.780 prestaciones, que es más que 8 veces eso, sino 9.5 veces más. Por lo tanto, hay otra serie de desigualdades que no son tan evidentes en el sistema. Personalmente, me hago cargo, me pongo la camiseta, estoy a favor de una seguridad social beberichiana, no contributiva y de cobertura universal. Pero sé que hay que pagarla y hago esa concesión. De algún lado tiene que salir esa plata.